Buenas tardes, como siempre es un gusto recibirlos. Hoy estamos acá con la presencia de Daniel, de Matías, que nos van a poner un poco en orden de qué está pasando con esta asignatura pendiente que la tenemos previa hace muchísimo, ¿no? Tal vez de a poquito podamos rendir y aprobar, ¿verdad? Bueno, yo primero les hago una aclaración técnica, así después me dedico a otra cosa. Les voy a pedir los celulares, que los pongamos en algún modo, que no interrumpan o no suenen y nos puedan generar alguna molestia, sobre todo a nuestros disertantes. Bueno, les voy a contar brevemente, tienen un currículum muy frondoso los dos, así que brevemente les vamos a contar un poquito quiénes son y qué es lo que hicieron y hacen. Matías Olivero Vila es abogado y contador público, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica Argentina. Realizó el International Tax Program de la Universidad de Harvard, 1999-2000. Desde 2022 es presidente y director ejecutivo de Lógica, asociación civil sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en nuestra sociedad. Hasta 2021 fue socio a cargo del Departamento Tributario del Estudio Bourdieu, Fernández Madero y Lombardi, al que ingresó en 1993, especializado en asesoramiento impositivo en transacciones locales e internacionales. Ha sido co-coordinador del Consejo Consultivo de Asuntos Fiscales de la Cámara de Sociedades, 2006. Vicepresidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina, 2007-2013, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 2019-2020. Daniel Alberto Sapsay, abogado por la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional en la UBA. Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Profesor titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, UBA. Expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Bueno, ahora le otorgo la palabra al doctor Lita para seguir con este evento. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto presentar esta charla con dos amigos. Con Daniel nos conocemos hace mucho tiempo. Me honró presentando el libro que en esta sala yo lo he presentado, Daniel. Y bueno, muchas gracias por venir a los presentes sobre un tema áspero, se puede decir, ¿no? Pero ellos no lo van a hacer ásperos al tema, el tema tributario. Bueno, muchos de ustedes saben que la Fundación trabaja en el campo de la educación y específicamente en el campo de la educación no formal y colaboramos con el sistema educativo. El objetivo de la misión de la Fundación es educar. Nuestro foco está puesto en la educación. Al hablar de educación, necesariamente están implícitas todas las áreas que conciernen a las políticas públicas. No me refiero a la política partidaria. Entre las políticas públicas, obviamente se encuentra la política tributaria, el sistema tributario. Entonces, esto es una jornada educativa tributaria. Asignatura siempre pendiente, reza la jornada de hoy. Varios gobiernos han pasado a nivel nacional, provincial y municipal y nunca se hace una gestión pública razonable en esta materia que implique no saquear el bolsillo del contribuyente. Saqueo que es legal, ya que se basa en leyes y decretos.
que a lo largo de buena parte de la historia se han aplicado estas leyes y decretos y que son manifiestamente inconstitucionales. El silencio de la sociedad, el acatamiento sin protesta, el miedo, son conductas erróneas que para nada ayudan a que no se nos siga saqueando. Hay impuestos que tienen doble o triple imposición. Las tasas, en buena medida, son impuestos disfrazados, tan disfrazados de tasa. Una tasa significa que la aplicación de la misma implica por parte del municipio que conlleva una contraprestación por el servicio prestado. Esta contraprestación casi nunca se hace, se disfraza. Por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, ahí está, hay un objeto. Pero, es decir, se desnaturaliza el concepto de tasa, ya que el dinero se destina a financiar gastos públicos de manera discrecional por parte de los intendentes. Es decir, el contribuyente tendría que tener derecho a saber por qué y para qué se le cobra una tasa. Derecho que lo tiene, que no lo ejerce es otra cosa. Todo esto es sin perjuicio del carácter confiscatorio que las mismas tasas a veces conllevan, o los impuestos conllevan. Público presente. Fundación Lógica siempre dice, y lo dice Matías, que la misión o el objetivo o una de las metas que ellos tienen es crear conciencia fiscal. Y eso es educar, crear conciencia fiscal, ilustrar al ciudadano de lo que está pagando, que sepa a dónde va su dinero. La Fundación Libremente coadyuva en ese sentido y quiere coadyuvar y ayudar a la Fundación Lógica en esta campaña enorme que hacen y que algún logro ya están teniendo porque en el paquete de leyes fiscales que el actual gobierno quiere aplicar, la transparencia fiscal es producto de la Fundación Lógica, que lo puso sobre la mesa. Bueno, el gobierno lo tomó. Bueno, pero eso es ejercer la sana presión que la sociedad no ejerce, que no ejercemos. Fundación Lógica lo hace y nosotros queremos coadyuvar en ese sentido, porque es nuestro dinero. Nosotros debemos ejercer la presión. Hay una presión fiscal nacional, provincial y municipal, cuando nosotros debemos presionarlos a ellos porque es nuestro dinero. No hay que tener miedo a ejercer nuestros derechos, porque realmente yo siempre lo califico de terrorismo fiscal, lo que se viene aplicando desde hace años bajo distintos signos de gobierno. Bien, gracias Daniel. Gracias Matías por estar nuevamente acá, los vamos a escuchar atentamente y gracias a ustedes por estar aquí y acompañarnos una vez más. Que pasemos una buena jornada. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar nuevamente en la Fundación Libremente. He estado muchas veces, hace ya muchos años, distintos tipos de actividades. Me considero un amigo, tanto de Orlando como de Guita. Lo que ellos hacen tiene un valor inmenso. Ojalá hubiera en muchos otros lugares organizaciones de estas características y que pusieran el acento en la educación. Que dicho sea de paso, hoy es el Día del Maestro. En realidad evocamos al gran Sarmiento. Gracias a Sarmiento, que fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes estadistas que tuvimos, educador, inmenso escritor, que en su momento nos colocó entre las 10 naciones más importantes del planeta. Alguna vez supimos serlo. Así que el poner el acento en la educación me parece evidentemente clave. El tema de la asignatura pendiente, la materia fiscal, se entronca íntimamente con el federalismo. Nosotros hemos tomado el modelo de Estado federal de la Constitución de Filadelfia de 1787. Me refiero a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese modelo de federalismo se basa precisamente en un equilibrio, en donde la materia fiscal es una de las cuestiones, sin lugar a dudas, fundamentales, porque son los recursos
en los cuales se sustentan las autonomías de las provincias, que en Estados Unidos se llaman estados. Es decir, si exclusivamente pensamos en una cuestión electoral, esos distritos no tienen sustento, se caen si no tienen a su vez lo que es clave, que es la posibilidad de contar con los recursos suficientes para poder desenvolverse. La historia argentina y de nuestro federalismo sumamente endeble es una historia en la cual lo que encontramos es la expoliación de los recursos provinciales y municipales por parte de la nación. El federalismo requiere de un delicado equilibrio entre fuerzas centrípetas y centrífugas. Las fuerzas centrípetas son las que van hacia el centro, es decir, en este caso hacia la nación. Y las fuerzas centrífugas son las que van hacia las partes, es decir, para nosotros a las provincias. Si no se da ese equilibrio, lo que tenemos es un federalismo de imposición, donde la parte más poderosa, la nación, impone permanentemente sus dictados y su voluntad hegemónica de gobierno a las otras partes, en detrimento de lo que sería un federalismo de concertación, que es lo que surge sobre todo a fin de revitalizar el federalismo con la reforma de 1994, de la cual se cumplen 30 años precisamente ahora, que tiene todo un capítulo sobre el fortalecimiento del federalismo, con una cantidad de disposiciones que son muy positivas. Lamentablemente no se cumple casi nada. Y en lo que refiere a la materia sobre la que está dedicada esta reunión, precisamente la Ley Convenio de Concertación Federal, que es, como bien dice, de coparticipación federal de impuestos, La coparticipación apareció en la historia argentina como una suerte de imposición. No es que surgía de la Constitución. A partir, como yo decía, de un acaparamiento de impuestos que salía de la distribución que la Constitución ya tenía en sus textos. Bueno, acá yo empiezo con el artículo 5, que es el poder constituyente que tienen las provincias, que deben dictar una constitución que tiene que ser democrática, por eso se habla del sistema representativo republicano. Tiene que a su vez en su parte dogmática respetar los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Cuando eso no ocurre, aparece una institución de excepción que está en el artículo 6, que se conoce comúnmente como la intervención federal. La intervención federal ocurre fundamentalmente cuando alguna provincia no respeta la forma republicana de gobierno. Fantástico. Bueno, la distribución de competencias entre la nación y las provincias tiene como aspecto fundamental el artículo 121, que establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Gracias. A su vez, como veíamos del artículo 5, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando su autonomía
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Aquí es importante tener en cuenta que esta fue una reforma muy importante, porque en el artículo 5 se hablaba de asegurar el régimen municipal. Y eso fue interpretado como que no implicaba necesariamente la autonomía municipal. En realidad, se consideraba que los municipios eran meras descentralizaciones administrativas como entes autárquicos de carácter territorial. Con esta reforma, esto se modifica porque reconoce la autonomía, pero de distintos grados, porque fíjense que habla la autonomía, el alcance y contenido en el orden institucional. Institucional son los municipios que se dan sus propias cartas, son como mini constituciones. En lo político, en lo administrativo, económico y financiero. Es decir, aún que no se den sus propias cartas, dentro del marco de una ley provincial de municipios, debe de todas maneras reconocer en estos aspectos una descentralización importante. El artículo 124 agrega la posibilidad de crear regiones. Ahora, son regiones de carácter administrativo, no político, no es un nuevo nivel de gobierno que se agrega a las provincias, a los municipios y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que es distinto de lo que es el concepto de región, por ejemplo, en España, que es donde más se ha desarrollado, y que por eso se lo llama a el Reino de España como un Estado federo regional, precisamente por esa división. Es la que precisamente habla de esta ley convenio. Es decir, por un lado constitucionaliza la coparticipación, pero a partir de una modalidad de concertación. Esto ha llevado a críticas y ha llevado también a un modo de elogiarlo, porque no aparece como era previamente, que significaba ese acaparamiento de facultades, sino de lo que se trata es de precisamente que de común acuerdo se llegue a esa coparticipación. El inciso segundo del artículo 75 dice así: imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específicas, son coparticipables. Una ley convenio, acá aparece la novedad, digamos así, sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, ahí viene el federalismo de concertación, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad de la remisión de los fondos, la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado. Esto también es una novedad. El Senado es, como ustedes saben, es realmente la Cámara de las provincias, porque tiene una representación igual por cada una de las provincias, que hasta la reforma del 94 eran 2 por provincia. En la reforma del 94 se agrega un tercer senador, que va a ser para aquel partido o coalición de partidos que obtuviera la segunda minoría.
y deberá ser sancionado con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, lo que no es fácil de conseguir, en la mayoría absoluta de miembros, no de los presentes. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Como ustedes pueden ver, es un ida y vuelta complejo, con mayorías importantes. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición. Una cláusula transitoria estableció como límite para la sanción de esta norma diciembre de 1996, como límite. Han pasado, como ustedes pueden ver, si no me equivoco, 28 años, ¿no es cierto? No se ha presentado nunca siquiera un proyecto. Pero lo más grave, a mi modo de ver, es que las pautas que se dan después en sucesivos incisos, que no los quiero aburrir, por supuesto después quedo a disposición para las preguntas, una vez que el doctor dicte su parte, por supuesto, es que lejos de haberse cumplido con esas pautas, lo que se ha dictado son normas que contradicen las pautas que se establecen en otros sucesivos impuestos, que tienen que ver con lo que se llama las bases constitucionales de la tributación. La igualdad, la legalidad, la no confiscatoriedad son las bases fundamentales que surgen de distintos artículos de la Constitución. El principio de legalidad me parece básico, sobre todo en este momento. Hay dos cuestiones que nuestra Constitución erige como que necesariamente deben ser establecidas por ley: la materia tributaria y la materia penal. Inclusive, en materia penal, el principio nullum pene sine lege, para los varios abogados que deben estar acá, deben haber conocido bien esto de nullum penam sine lege, y que se puede trasladar perfectamente también para los impuestos. El principio de no confiscatoriedad es el que establece un límite, que el porcentaje que ha establecido la Corte es no más de un 33%. Ustedes recordarán que con la crisis del campo apareció el problema precisamente con los impuestos que bajo un disfraz de otro nombre se les imponía a las exportaciones provenientes del campo y que violaban el principio de no confiscatoriedad. Pero lo que decía aquel gobierno, ¿no?, el gobierno kirchnerista, era que por el nombre era otra cosa entonces. Me acuerdo que en ese momento nos invitaron a constitucionalistas a una de las comisiones del Senado, por supuesto que a mí me invitó la oposición, y lo que yo dije fue lo siguiente: que la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Aunque lo llamen lo que sea, ese es impuesto. Aunque lo llamen retención, no importa que llame retención, que además era establecido ni siquiera directamente por el Ejecutivo, por un organismo subordinado de la Secretaría de Hacienda. O sea, realmente era un atropello absoluto a este principio de legalidad. Hoy nos encontramos en esta gran disyuntiva, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que los principios constitucionales para la cuestión tributaria se concrete y se compadezca con lo que precisamente la Constitución y los tratados internacionales establecen? Quedo absolutamente a disposición luego de sus preguntas y les agradezco la atención. Muchas gracias. Sacando de hoja.
No, por favor, muchas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Orlando, y a la Fundación Libremente por esta nueva invitación. Estuvimos allí por abril. ¿Quiénes estuvieron en la de abril? 1, 2, 3. No tantos. Bueno, vamos a hacer una mezcla entonces de tema nuevo y tema viejo, digamos, para aquellos que hoy se incorporan y para comentar especialmente el tema que había dicho Orlando sobre el régimen de transparencia, que cuando vinimos en abril todavía era proyecto y hoy es ley, así que ahora nos interesa más. Bueno, hablando de la tragedia fiscal, aquellos que estábamos allí en abril, veíamos este cuadro de lo que es lo que nosotros llamamos la tragedia fiscal. Lo que se ve, 40% de pobreza, país estancado desde hace 13 años, y debajo las causas, principalmente lo que es el exceso de gasto público duplicado en los últimos 20 años. Y del otro lado, las 3 fuentes de financiamiento, que en realidad deberían ser 2. Los impuestos más altos del mundo. Segundo, lo que es el endeudamiento, que tenemos el 10º riesgo país más alto del mundo. Y después la tercera que nosotros hemos inventado, no es que lo hemos inventado, pero sí somos lo que más la hemos utilizado, que es la inflación. Aquí dice segunda inflación más alta del mundo porque es la foto a diciembre de 2023, pero hoy tenemos la inflación más alta del mundo, aunque viene bajando. La Argentina y Venezuela son los 2 únicos países del mundo que aparecen top 10 en esos 3 rankings. No existen otros países. Hay otros que tienen un problema, 2 problemas. Nosotros tenemos los 3. Y somos los únicos junto con Venezuela. ¿Qué es esto de los impuestos más altos del mundo? ¿Quién lo dice? Bueno, 2 entidades, 3 métodos. Imaginemos por un minuto que decimos, bueno, ¿tenemos o no tenemos los impuestos más altos del mundo? ¿O cuán altos son nuestros impuestos? Y que le hacemos la pregunta a los empresarios, después le hacemos la pregunta a los tributaristas y después le hacemos la misma pregunta a los economistas. Entonces viene ahí los empresarios, que en realidad no son los empresarios los que responden, sino que es el Banco Mundial, pero el método que utilizan es a través de una pyme, que es un caso testigo sujeto a 10 distintos datos, que se los envía ese caso testigo. Ahora vamos a ver cómo a los 190 países y vamos a ver cuáles son esos resultados. Segundo, la UIA. Los tributaristas de la UIA dan una respuesta, los economistas de la UIA dan otra respuesta. Así que 3 métodos en 2 entidades distintas. Vamos entonces a la del caso testigo. Bueno, son esos 10 datos que figuran allí. El más importante en esta empresa que se dedica a fabricar macetas de cerámica y que vende la maceta en 120 lo que de costo tiene 100. Eso se llama, en los contadores, los economistas dicen margen bruto. El margen bruto yo vendo en 120 lo que de costo tengo 100 y después deduzco los sueldos, los financiamientos, el alquiler, etcétera, etcétera. Digamos, lo deduzco de ese margen bruto. Estoy hablando para los que son peritos mercantiles o contadores del tercer renglón del estado de resultado. Y eso nos manda como si le dijeran a los países, ¿no? Como si le dijeran a los 190 países, saquen una hoja, ¿no? Y escriban esto. Y ahora resuélvanme ese caso. Y bueno, y ahí vuelven los datos. Y cuando vuelven los datos, a la gran mayoría de los países, más del 50%, les da bien, les da un tercio. ¿Qué significa un tercio? Numerador, todos los impuestos que paga esa pyme. Esa pyme de ese caso testigo, ¿no? Parecido al índice Big Mac que algunos conocerán por ahí. Y en el denominador, la utilidad de esa pyme antes de impuestos. Y a la mayoría le da muy bien, le da un tercio. 35, 36, 37, Chile, Paraguay, Perú. Es decir, un tercio de los 3 pesos que quedan, un tercio, 1, va a parar al fisco chileno, 2 pesos se lo queda al empresario. Bastante bien, ¿no? Justo. Hay algunos países que no le da bien. Brasil le da 65. 2 reales va a parar al fisco brasileño, 1 real se lo queda a la pyme, el empresario. No significa que eso pasa en todas las pymes de Brasil. Pasa en el caso testigo del Banco Mundial que puso como con el slide de recién. Hay países que le dan muy mal. Bolivia, Colombia, Venezuela. Le da alrededor de 70, 80, pero por lo menos queda un 20%.
País comunista, le da 59. Venezuela le da 73. Argentina no está ni en el primer grupo, ni en el segundo grupo, ni en el tercer grupo. Es el único país que no le alcanzan las utilidades para poder pagar los impuestos, digamos, que corresponden a esa pyme en particular. 106%. No hay otro país. Está Comoros, pero no existe, 700.000 habitantes. Los verdaderos últimos somos nosotros, desde el año 2015. ¿Y esto qué significa? No solamente que somos los que nos da más alto, sino la brecha que tenemos con los demás. Es decir, la brecha con respecto al promedio de Latinoamérica es más del doble. El promedio de Latinoamérica le da 47% ese promedio de los impuestos dividido la utilidad. Cuando lo comparamos con Brasil, que es uno de los que está en una peor posición, en posición 175, en lo bueno competimos con Brasil por saber quién es el mejor en fútbol, pero en lo malo por saber quién tiene los impuestos más altos, 175 puestos, y nosotros tenemos que multiplicar eso por 1.65. Y cuando comparamos con los 3 que nos siguen, lo tenemos que multiplicar por 1.4 el promedio de esos 3 que nos siguen. Con lo cual, eso termina, digamos, provocando un doble efecto. Una de dos, o me paso a la informalidad, o tengo que subir los precios para poder meter todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales dentro del margen, dentro del precio. Segundo método, el de los tributaristas de la UIA. ¿Qué hicieron? Bueno, éramos un conjunto allí de 12 tributaristas, especialistas cada uno en distintos impuestos, algunos en impuestos a las ganancias, otros en el IVA, los que estaban en el consumo masivo se ocupaban del tema del IVA, los abogados del impuesto de sellos, en fin, un grupo de 12 tributaristas. Seleccionamos 30 países, no íbamos a hacer todo esto en 190, pero sí en 30, G20, Sudamérica, 3 países más. Y lo que hicimos fue un análisis de laboratorio. Alícuota, base imponible y otros elementos esenciales. Tomamos 7 impuestos, los 7 impuestos más importantes que figuran allí. Resultado, en 6 de los 7 impuestos tenemos el más gravoso. Y solamente en uno tenemos el cuarto lugar, que es el IVA. Porque hay algunos países que tienen alguna alícuota un poquito más alta que la nuestra, pero en todo lo demás tenemos el impuesto, en un análisis de laboratorio, más gravoso. Y con muchos impuestos que en otros países no existen, o en la gran mayoría no existe. Por ejemplo, impuesto a los bienes personales. Impuesto a los bienes personales, 8 de 30 países, nosotros estamos. Impuesto al débito y crédito, 6 países, nosotros estamos. Ingresos brutos, 6 países de los 30, y 24 que no tienen un impuesto parecido a ingresos brutos. Ahí estamos. Impuesto de sellos, no hay ningún país que tenga las alícuotas que tenemos nosotros. Impuesto a las ganancias, no hay ningún país que tenga la alícuota que tenemos nosotros del 35 más el 7% sobre dividendo y sin aplicar ajuste por inflación si no tenemos más del 100% en 3 años. Con lo cual en todo, digamos, los distintos impuestos estamos allí en la cúspide. Tercer elemento, que es el de los economistas. Allí, ¿qué es lo que generalmente se dice del otro lado? No, pero no estamos tan mal en el tema de la presión fiscal. Y entonces toman el cuadro de arriba, que el cuadro de arriba es la recaudación nacional, provincial y municipal del respectivo país, dividido el PBI. Pero cuidado, en el PBI es la foto de los bienes del sector formal y del sector informal. Es decir, los bienes de un país en un determinado momento. Le saco una foto. Pero esto es como pasa como en el activo. En el activo, yo no sé si se compró con deuda o con patrimonio neto, con el aporte de los socios. No hay distinción. Bueno, en el PBI pasa lo mismo. No se sabe si el bien viene de la economía formal o informal. Con lo cual, los bienes que se fueron generados en la economía informal están licuando la presión fiscal. Consecuentemente, lo que hicieron los economistas de la UIA es ponderar esto por la informalidad.
Entonces es la presión fiscal de la OCDE ponderada por la informalidad del OIT, que dijeron, bueno, la informalidad laboral debe ser parecida a la informalidad en lo fiscal y consecuentemente la ponderan, la ajusto. Y ahí es donde rompemos el termómetro y aparecemos otra vez en el primer lugar. Y esta es la verdadera respuesta de si tenemos los impuestos altos, no la presión fiscal general. Voy a hacer una analogía y espero no herir ninguna susceptibilidad. Si yo tengo, si una persona tiene una dureza en la parte del cuerpo y quiero saber si esto es un tumor o no es un tumor. Bueno, hay 3 formas de analizar eso: radiografía, tomografía computada, biopsia. No medirse la presión arterial, ¿no? La presión arterial es el primer cuadro, pero eso no me está diciendo si yo tengo un problema y si ese tumor es benigno o es maligno. Lo que me indica son los 3 métodos que hablamos antes. Y eso es lo que me responde si yo tengo los impuestos altos o no en un país. No la presión fiscal general, que me esconde que hay países que tienen 50,7 de presión fiscal, es decir, que están trabajando más para el Estado que para sí mismos, para el empresario mismo, y hay otros que están pagando apenas el 10%, porque nunca es imposible no pagar impuestos en un país porque tengo combustibles, tengo el teléfono celular, hay una economía regulada que me impide pagar 0 de impuestos, por lo menos por el lado del consumo. Con lo cual, el cuadro de arriba no me responde si yo tengo los impuestos más altos. Y allí, hablando de la parte federal, bueno, ¿cómo ha crecido la presión fiscal a lo largo de los años? Cuestión pendiente y agreguemos, Orlando, y creciente, ¿no? ¿Cómo ha ido creciendo la presión fiscal a lo largo de los años? Y los impuestos provinciales, arriba de todo, que se han prácticamente duplicado en las últimas 2 décadas. Impuestos provinciales, impuestos municipales. Y acá vemos cómo el calentamiento global le afecta a la Argentina, ¿no? Acá tomamos, esto es un trabajo hecho por el IARAF para la Cámara Argentina de Comercio, tomamos ingresos brutos, por ejemplo, sobre el comercio minorista. ¿Qué pasó con las alícuotas en el comercio minorista de ingresos brutos? Y miremos a lo largo de los años cómo fue creciendo desde el año 2010, 2018, 2019, es decir, cada vez más rápido, como si fuera con la fuerza centrífuga, ¿no? Como que cada vez más rápido se va calentando las alícuotas de ingresos brutos. La presión fiscal en el sector formal, local, en los impuestos locales provinciales. Y lo mismo podríamos decir de los municipales. Tasas del 6% en este último mes por parte de ciertas municipalidades, del 5% sobre la facturación en supermercados. Todos impuestos que terminamos afrontando, como después lo vamos a ver. Y aquí vemos cómo esto repercute cuando nos ponemos el sombrero de consumidores. 48%, es decir, 48% de impuestos a la hora de consumir. Estoy diciendo casi 50%. Es decir, que los impuestos equivalen al coste y rentabilidad del producto. Lo que significa que otra forma de decirlo es que me compro una bebida para mí y le compro otra bebida al Estado. Y esto significa 1/3 es el IVA, otro 1/3 son los otros impuestos indirectos que se aplican sobre la facturación, impuestos internos, débitos y créditos, ingresos brutos, tasas municipales, y después los impuestos directos, impuestos a las ganancias que decíamos, 35 más el 7% de dividendos. Paraguay aplica el 10%. Seguridad social, casi un sueldo para nosotros, otro sueldo para el Estado. Con lo cual cuando miramos esto decimos, lo que sería si la gente supiera que esto es así, ¿no? Si todo el mundo lo supiera, porque esto no lo sabemos. Según una encuesta de Poliarquía hecha para Lógica, la gente apenas sabe en un 50% que paga IVA. Después las otras tienen un matete que no sabe si lo paga el Estado o está exenta. Pero de estos otros impuestos no tienen la menor idea, la gente en general. ¿Qué pasaría si lo supiera? Y ahí contamos aquella vez del caso de Brasil,
¿no? Que ahí aprendimos cómo en la sociedad brasileña el tema, país parecido al nuestro, ¿no? Problemas de corrupción, esto es una manifestación por el tema corrupción, por temas fiscales, ahora vamos a ver la concientización que se ha hecho en el ámbito fiscal. Y ahí lo que aprendimos es que no hay forma de solucionar los temas a largo plazo si no se enraizan en la ciudadanía. Si la ciudadanía no demanda los temas, la cuestión no se soluciona. Y en el tema fiscal nosotros tenemos ejemplos. Durante el gobierno de Cambiemos, 3 reformas tributarias que fueron muy, digamos, pro inversión, reforma de 2017, consenso fiscal para la baja gradual de los impuestos provinciales, ley de economía y conocimiento, ninguna duró un año. ¿Por qué? Porque la gente no lo demanda, la gente está de espaldas a ese tema. Ahora, ¿es culpa nuestra o hay una razón de eso? Ahí nos preguntamos nosotros en lógica, ¿cuál es la razón de esta tragedia fiscal? Y entonces ahí, al principio, en el año 2022, cuando empezamos a idear lo que después iba a ser la Constitución de Lógica, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la razón por la cual caemos en estas crisis recurrentes? ¿Por qué la tragedia fiscal argentina? Y ahí la primera respuesta nos salió de ahí del pecho, ¿no? De decir, bueno, es el populismo. Es el populismo de cuando le tocó a tal gobierno. No, pero también cuando le tocó al otro, no estuvieron a la altura, la ineptitud, así todos con el dedo, ¿no? Y allí dijimos, pero no puede ser que eso explique la tragedia fiscal, que sea tan simple de explicar que ellos son los culpables. Qué increíble, ¿no? Cuando nos dedicamos al empresariado, tenemos en Argentina la mayor cantidad de unicornios. Cuando nos dedicamos a las ciencias, tenemos la mayor cantidad de premios Nobel en la Argentina. Los argentinos somos buscados en el mundo, digamos, como CEOs, como líderes en los distintos... Pero cuando nos dedicamos a la política, y especialmente a la política económica, somos un fracaso. Qué fácil de explicar, ¿no? Es decir, abogados, médicos, todos exitosos, pero cuando se dedican a esto, es un fracaso total. No, tiene que haber una explicación más profunda y más transversal. Y esa explicación es que en nuestro criterio, una de las causas principales de la tragedia fiscal argentina es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad. La falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad. Desde abajo la ciudadanía hasta el sector político. Pero todo reflejo de lo que es en la base la falta de cultura fiscal. Ahora, la falta de cultura fiscal es por una cuestión que nos cuesta entender los impuestos que pagamos cada vez que consumimos. Como los chicos que les cuesta la matemática en tercer grado, viste que hay algunos que les cuesta y hay otros que no. Y entonces a nosotros nos cuesta entender los impuestos que pagamos. No. Entendemos nosotros que es por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. Un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. De 2 maneras. Una que es brutal. No existen normas en el mundo del tenor de las que vamos a mencionar. Artículo 39 de la ley de IVA. Levanta la mano Héctor Sandler, diputado, diciembre del 73. No entiendo por qué estamos poniendo este artículo 39 en la ley de IVA que prohíbe exponer el IVA al consumidor final. Le estamos sacando conciencia fiscal a la gente, le estamos quitando conocimiento de que están pagando impuestos y se van a desentender de los impuestos. Si se desentienden de los impuestos, se van a desentender del gasto público y eso va a ser un campo liberado para que lleguen este país a tener los impuestos más altos del mundo en 5 décadas. No dijo todo eso, pero sí dijo una palabra que fue lo que resumió. No entiendo por qué ponemos este impuesto en la clandestinidad. Le estamos quitando conciencia fiscal a la ciudadanía. Pero eso fue lo que sucedió. Y no solamente eso, no solamente la prohibición. La FIP dicta una resolución 4333, artículo 8, que prevé una sanción expresa
para el vendedor que llegue a mostrar el IVA al consumidor. Es decir, hoy está en la 1415, los que son contadores saben que hay una resolución, que hay que ajustarse a las facturas, hacerla de determinada manera, y si no hay otro lugar donde te dice que te sanciona si te llegas a apartar. Una sanción genérica. Pero hubo durante décadas una resolución, que era esta, 4333, cuyo artículo 8 sancionaba al vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. ¿Cuál es la razón de tener una sanción por mostrar la verdad? Y la pregunta más importante, ¿para qué? La otra forma es indirecta, es esconder impuestos a lo largo de la cadena productiva. Ingreso bruto, tasas municipales, internos, todo que desde el lado del consumidor es lo mismo. Me estás aplicando impuestos sobre la facturación. Si la aplico en una cuenta corriente, en una cuenta bancaria, me aplicas débito, si quieres, pero al final del día es lo mismo desde mi lado. Me estás sumando todos los impuestos que van sobre el consumo. Y eso la gente no tiene ni la menor idea que los está afrontando. Con lo cual, el efecto es, no sé, no me involucro, no exijo servicios, no superviso el gasto público. La desconexión fiscal de la ciudadanía fue funcional a la tragedia fiscal argentina. Entonces dijimos, bueno, ¿y en algún país no se habrá esto planteado? ¿Qué habrá pasado? Y entonces ahí caímos de vuelta en Brasil, país parecido al nuestro, gasto público exorbitante, impuestos por todos lados. Pero en un momento la ciudadanía dijo basta. Y este señor de aquí fue el que lo lideró. Guilherme Afif Domingos, cuando uno entra en Wikipedia, dice acérrimo enemigo del gasto público y los impuestos. Fundador del Partido Liberal en el año 1985 en Brasil. Pero él fue brillante. Él dijo, no vamos a pedir baja de gasto público, no vamos a pedir baja de impuestos. Porque eso nos pone en una posición muy incómoda. Él era mitad empresario y mitad político. Nos pone en una posición muy incómoda a los empresarios, porque estar pidiendo baja de impuestos frente a la pobreza que tenemos en Brasil no está bueno. Nos deja como una imagen. Vamos a pedir algo que todo el mundo va a estar de acuerdo, que nadie va a estar en contra, que es correr el velo y que la sociedad, los 200 millones de brasileños, vean los impuestos que están soportando. Vean los impuestos que están afrontando, no los que están pagando. Pagando es solamente el IVA. Ellos tienen uno que se llama ICMS, pero acá es un tema de los que está soportando a lo largo de la cadena productiva y que después se trasladan al consumidor. Brillante idea. Se nombra una convencional constituyente, año 88, y convence a todos de incluir este concepto en la Constitución brasileña. Artículo 150. Los consumidores deberán ser informados de los impuestos que inciden, no que se trasladan, que inciden, que influyen en la formación de los precios. Pero bueno, Brasil es Brasil, año 88, pasan los años, como la ley de coparticipación, no sale la ley, se cansa Fif Domingos y le dice, muchachos, amigos míos, empresarios de las tiendas de consumo masivo de San Pablo, de la cual él había sido dos veces presidente, le dice, ayúdenme, hay que sacar esta ley. Y ahí es un ejemplo de cómo la sociedad civil se envalentonó y se alineó y se encolumnó detrás de esta ley. 1,5 millones de firmas. No saben lo que nos costó llegar a 52.000 firmas en change.org. Y esta gente consiguió 1,5 millones de firmas en papel. Dicen que eran 2 habitaciones enormes llenas de papel de las firmas del 1,5 millones. Lo que les habrá costado, digamos, en horas, en esfuerzo, en dinero, conseguir eso. Hicieron encuestas, daban 90% de gente que quería saber los impuestos que se afrontaban cada vez que se consumían. En la de poliarquía nos dio 94% en Argentina. 90% considera que es bastante relevante y otro tanto que es muy relevante. Y ahí forman 2 ONGs, que son estas que figuran allí, BPT y Olio No Impuesto, dice el ojo en el impuesto, supervisando el impuesto, que fueron creadas por los empresarios para fiscalizar, para concientizar fiscalmente.
Y finalmente sale la ley 12.741 que dice eso. Me vas a tener que mostrar en los tickets toda la incidencia de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y el valor aproximado, porque acá no hay que ser exactos, no hay que volverse loco con lo que es el cálculo de esto, porque acá la gente se tiene que llevar concientización, no se lleva un pago a cuenta. Así que si es 38, 37 o 36, no importa, lo importante es que la gente sepa que no es cero, ni que es el 21% de IVA, sino que es mucho más que eso. Había una anécdota muy divertida, trágica, ¿no? Para ellos, que es que cuando van a ver la Dilma le dicen, bueno, tenemos que, digamos, emitir el decreto que promulgue esta ley. Dice, sí, lo del ticket, dice Dilma Rousseff, que no tenía ningún interés en sacar esta ley. Pero claro, 1,5 millones de firmas, 135 organizaciones. Y entonces le dicen, pero Dilma, ¿vos sabés lo que está firmando? Sí, lo del ticket. Sí, pero da 52% en los combustibles, en la nafta, da 55% en los restaurantes, da 56% en los hoteles. Y así le fueron diciendo. Y la expresión de Dilma dicen que cambió. Porque claro, la gente va a hacer una revolución si se entera que paga más impuestos de lo que está comprando. Entonces vetó 2 de los 10 impuestos que había que considerar. Si uno agarra la 12.741, ve y hay 2 vetos, dos impuestos vetados, para que dé más del 40%, pero no dé más del 50%. Entonces cargar nafta es 40%, pero no 52%, porque vetaron 2. Y dice, es muy difícil de calcular. No, dicen que la verdad era esta. Y se expone fácilmente en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y se sanciona si no se expone. Comparemos con nosotros que se sanciona si se expone. Bueno, ¿qué hicimos? Ahí tenemos la demostración, digamos, de lo que es el... ¡Auch! Perdón, se me apagó. Ahí estamos. Ahí se ve, digamos, lo que es, ¿no? El ticket, acá la nada misma, un desierto, no aparece la palabra impuestos, nada. Y acá en Brasil, bueno, cargo nafta por 37 reales, 15 son impuestos, 40%. Tanto de federal, tanto de estadual o provincial, tanto de municipal, Fuente y BPT, que era la ONG que se dedicaba a hacer estos cálculos. Y siempre la palabra aproximado, porque de vuelta, no se preocupen en hacerlo algo exacto. Acá hay que llevarse concientización, no importa, digamos, nadie se está llevando un cálculo de impuestos, un pago a cuenta de impuestos. Y allí lo que nos decían es, bueno, los efectos que produjo, ¿no? Ahora que me entero que estoy pagando los impuestos más altos, bajame los impuestos a un nivel lógico. Y de hecho bajaron algunos impuestos, el ICMS en restaurantes bajó del 18 al 4, con el 4 se recaudó más que con el 18 que antes se evadía, ¿no? Y el año pasado hubo una gran reforma tributaria, unificaron todos los impuestos al consumo que daban al 34 en un IVA del 27. Pero 27 es la alícuota más alta del mundo, con lo cual ya hay presiones para que la sigan bajando. Si pago los impuestos más altos, dame servicios acorde del Estado. Yo antes creía que me iba a atender gratis al hospital, ahora me entero que no era gratis. Estoy pagando los impuestos más altos, dame salud como la gente, dame seguridad como la gente, dame educación como la gente. Y además me empiezo a preocupar por el gasto público, porque antes yo pensaba que había recursos del Estado. ¿Qué recursos del Estado? Son mis recursos. Son mis recursos, ahí está mi dinero, el dinero del contribuyente, ¿no? Y del lado de lo que es el sector político, lo que nos decían es que se puso como inmediatamente esto, no se agravó la situación, porque a partir de ese momento ningún diputado, ningún senador quería aparecer en los diarios, digamos, no quería aparecer en el ticket en los medios, digamos, a las redes y de las redes a las urnas. Es decir, ya la gente dice, yo ya no puedo soportar más del 40% en el ticket de la nafta, no puedo soportar un 43%. Imaginemos ahora, a partir de ahora, si los intendentes se van a animar a sancionar tasas del 6% si es que van a aparecer en el ticket. Con lo cual aprovechen los últimos 3 meses y 16 días
porque se va a venir una época donde no lo van a poder hacer, porque no van a poder afrontar la presión de la ciudadanía frente a esto que va a aparecer en el ticket. Que naturalmente que el ticket no lo lee todo el mundo, pero lo lee un 10% de la población, que es la que te genera la conversación en toda la sociedad. Y un sinceramiento, antes se decía, bueno, se aplican estos impuestos a, digamos, a todos los 200 millones de brasileños, para distribuir, a las empresas, a las grandes empresas, para distribuir entre los 200 millones de brasileños. Bueno, ¿saben qué? Eso no era verdad. La verdad es que al final de la góndola, todo impuesto del sector productivo termina siendo afrontado por los 200 millones de brasileños. En este caso, en el caso nuestro, 47 millones de argentinos. Y del lado de lo que es las empresas, bueno, naturalmente, lo voy a simplificar, menos impuestos, digamos, menos precio, más ventas. Y por el otro lado, bueno, obviamente que la implementación exige toda una serie de esfuerzos para implementar este sistema, que, como decíamos, tiene que ser lo más simple posible, y veremos cómo ahí va a venir la reglamentación, pero hay que compararlo con las gestiones fiscales que me ahorro, digamos, porque no voy a tener tanto aumento de impuestos en el futuro. Por lo menos eso es lo que pasó en Brasil. Bueno, esto es lo que nosotros dijimos, apliquémoslo en la Argentina. Esta es la acción número 1 de lógica, esta es la acción para concientizar rápido y a 47 millones desde el día siguiente en que esta norma se publique en el boletín oficial o desde que se haga operativa, que en el caso de la ley de medidas fiscales es el 1 de enero. Salimos ahí con una petición en change.org, no conseguimos 1,5 millones de firmas, nuestro presupuesto es un poco más reducido, con mucha pauta llegamos a más de 50.000 firmas. Las encuestas de poliarquía, como decía, dieron 94%, quería saber los impuestos cada vez que consume. Fuimos a proponerles a 3 de los 5 candidatos a los 5 candidatos presidenciales que firmaran este compromiso de impulsar la norma de transparencia fiscal al consumidor. 3 lo firmaron, uno de ellos Milei, que lo incluye en la ley de bases primero y luego como capítulo 7 de la ley de medidas fiscales. Nos pidieron ir a hablar al Congreso para explicar como promotores de esta idea, de este régimen. Fuimos a explicar, los entregamos simbólicamente las 50.000 firmas junto con el representante de Change en la Argentina. Y bueno, finalmente se sancionó en el último día de junio la ley de medidas fiscales capítulo 7. Se termina la prohibición de 50 años de exponer el IVA. Hay que visibilizar todos los impuestos indirectos, que son los que mencionamos antes. Se invita a las provincias por ingresos brutos y tasas municipales. Además hay que publicar los precios por el neto y por el bruto. Vamos a ver ahora, no el impuesto de los precios totales, sino neto y bruto, neto de impuestos. No se puede decir que las prestaciones del Estado son gratuitas, sino que son solventadas por los impuestos de los contribuyentes. ¿Y en qué estamos para terminar? Bueno, estamos con la reglamentación, por un lado. Nos hemos reunido la semana pasada y este lunes con la administradora de la FIP y todo su equipo, con 7 personas, para lo que es la reglamentación, en línea con lo que veníamos hablando, de que esto tiene que ser bien simple. Por el otro lado, con la adhesión de las provincias, hay ya 5 provincias que se han presentado proyectos para adherirse al régimen nacional. Y el jueves y viernes estamos yendo a Neuquén porque se reúnen todas las máximas autoridades fiscales y de comercio y de defensa del consumidor de las 24 provincias y nos han pedido que fuéramos a explicar este régimen para promover la adhesión de las provincias. Les adelanto, no viene fácil porque no tienen ningún interés muchas provincias en que eso es transparente y mucho menos los intendentes. Con lo cual, ahí se necesita más que una invitación con el típico répondez s'il vous plaît, ¿no? Es decir, acá tiene que haber una presión para que se adhieran, porque si lo dejamos así el sistema como está, no vamos a tener muchas adhesiones. Y finalmente, la campaña. Esto lo que es fundamental es que vaya a ¿El ticket va a tener algún efecto? Sí. ¿Lo lee el 10% de la población? Sí. Y eso va a transformar a esto en un tema de conversación
a partir del 1 cuando la gente lo ve en el ticket. Pero para que esto se transforme en el tema de conversación, hay que acompañarlo de una campaña de difusión. Y ahí estamos haciendo la campaña, preparándola, la campaña de lógica, y estamos invitando a ciertas empresas de primera línea de consumo masivo para que hagan ellos sus propias campañas en sus propios canales para acompañar el tema de esta concientización. Y como dice ahí una linda frase de un pastor de Estados Unidos que se llama Charles Swindoll, la vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% de lo que vos hacés con lo que te pasa, ¿no? Entonces acá, por ahí, lo que se ha logrado no es el 10%, por ahí se logró el 30%, pero falta el 70%. Lo que nos pasó es que se sancionó esta ley. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a hacer la sociedad con esta ley? Y lo que nosotros proponemos y lo que queremos es que la ciudadanía meta su cuña en esta cuestión, que no sea la cuestión de baja de impuestos o de baja de gasto público de Milei, ni de las ideas liberales o de tal partido político. No, esto es una causa ciudadana. Sea de izquierda o de derecha, el tema de la austeridad en el gasto público y la austeridad en los impuestos es una causa ciudadana. Como lo aprendimos a tener buenas concientizaciones en el tema consolidación de la democracia. Que ya no sea un péndulo, poder militar, poder democrático, poder militar, poder democrático, metió la cuña a la ciudadanía en esa Semana Santa del 87 y dijo, el que quiera interrumpir lo que es el ciclo democrático se van a tener que enfrentar con nosotros en las plazas de Mayo de todo el país. Bueno, lo que nosotros queremos con esto que estamos proponiendo desde Lógica con el régimen de transparencia es el que quiera hacer excesos, incurrir en excesos fiscales de gasto público o de impuestos, se va a tener que enfrentar con nosotros en los tickets de consumo de todo el país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a agradecerles porque la verdad que nos desasnan de un montón de cuestiones y les agradecemos nuevamente que nos acompañen en esta difícil y hermosa tarea de educar que se puede hacer de muchas formas, como la estamos viviendo hoy. Te invito, Orlando, a que modere el espacio de preguntas. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas. Que la pregunta sea concreta. Por favor, no hagamos largas exposiciones y vayan levantando la mano, le vamos a dar un micrófono y digan a quién va dirigida la pregunta. Preguntas va a haber, así que seguro. Empezá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Y mi consulta es, bueno, a cualquiera es, ¿hay alguna posibilidad que con esto que está sucediendo haya una baja de impuestos a futuro en este gobierno o en un país que está realmente con graves problemas financieros? A ver, acá no voy a decir que es una decisión fácil, pero acá había dos alternativas. La primera alternativa es la que se está aplicando, que es apuntar primero el equilibrio fiscal y después, a medida que se va produciendo superávit, bajar impuestos por lo que es la porción de superávit. Entonces hay como un gradualismo en la baja de impuestos. Primero el impuesto país, después han dicho que lo que sí va a ser el tema de retenciones a las exportaciones, impuestos de débito y crédito. Y después empezarán a bajar las alícuotas de los otros impuestos. Vamos a decir una suerte de gradualismo a medida del superávit. La otra alternativa es la que hicieron otros países, como es el caso de Irlanda y el caso de Paraguay, que es apostar a una brutal baja de impuestos para provocar un clima de inversión y de reactivación en forma instantánea y como decía, bien marcada. Paraguay hace 20 años bajó impuestos al 10% impuesto a las ganancias y 10% de IVA. Y eso generó doble efecto.
Primero, la informalidad se pasó a la formalidad, porque nadie quiere asumir un riesgo del 10%, y consecuentemente paga ese 10%, no digo con ganas, pero sin tanta oposición. En Irlanda pasó lo mismo, bajaron de más del 30% al 12,5% el impuesto a las ganancias corporativas. La recaudación de ese impuesto año 99 creció 3 veces y media. Podemos googlear nosotros en Irlanda lo que es la discusión que hay por el superávit. No saben qué hacer. ¿Bajamos los impuestos o hacemos obras? Es decir, tienen un problema por tener tanto superávit. Bueno, eso segundo era un salto de riesgo, era una decisión de mucho riesgo, pero que en nuestra visión tiene más chances de a corto plazo tener éxito que la primera. Entonces, no digo que hubiese sido fácil, seguramente en Irlanda, el ministro de Economía en ese momento se llamaba McGreevy, hasta que vio que se equilibraban los números, no debe haber dormido. 6 meses seguramente no habrá dormido hasta que vio que se equilibraban los números. Pero ¿qué vale más? ¿La salud de un ministro de Economía y de su equipo o la salud de un país? Así que básicamente eso. Buenas noches. Yo quería preguntarle al señor Matías Vila, ¿quiénes eran los otros 2 firmantes cuando les habían alcanzado el acta con la propuesta? Sí, los otros 2 eran Massa y Bregman, ¿no? Es decir, los que sí firmaron fueron Schiaretti, en orden, digámoslo. Fue primero Schiaretti, que bueno, lo decimos así en este ámbito, nos sirvió mucho la de Schiaretti porque fuimos a mostrarles a los demás que ya había firmado. Y el segundo fue Milei, con lo cual fuimos con las 2 firmas a los otros 3, y ahí la firmó Patricia Bullrich, al día siguiente de haber firmado Milei. Todo eso está en nuestras redes, que son País con Lógica, y ahí aparecen las firmas de los 3. Fuimos con las 3 al cuarto, que fue Massa. Y en algún momento tuvimos la esperanza de que iba a firmar, y parecía que iba a firmar, y finalmente no firmó. Y Bregman casi no nos contestó, nos dijo que el tema no estaba en la agenda. Carlos, espera que ya te dan un micrófono. Sí. Así te escuchas. Estaba. Buenas noches. Para Matías Vila. Perdón que justo me tapa. Yo soy docente de nivel secundario y nivel terciario. Nos cuesta muchísimo educar financieramente e impositivamente a los alumnos, pero también a los padres, porque que desconocen muchísimo lo que son los impuestos, y quería saber si podría haber algún programa como para educar a los padres y educar a los alumnos. La respuesta es sí, y la segunda pregunta es ¿cuándo? Nosotros necesitábamos algo ya, porque la tragedia fiscal es ahora y necesitamos concientización en forma inmediata. Y con esto nosotros entendíamos que al día siguiente de la publicación del boletín oficial, o mejor dicho, el día que esto se torne operativo, que va a ser el 1 de enero, eso va a provocar un efecto que va a ser casi inmediato en toda la ciudadanía. Por supuesto, no de la mejor forma, porque va a haber mucha gente que va a estar muy enojada con este tema. Con lo cual, bueno, es una forma de educación un poco, digamos, a los golpes, ¿ok? Y tenemos que estar preparados para eso, y la reacción de la ciudadanía es un poco impredecible. Esa otra es una forma mucho más gradual y es una forma mucho más placentera. Y nosotros hemos lanzado en el mes pasado el programa de Lógica Joven. El cupo de más 50 años en Lógica está recontra cubierto, pero no tenemos, digamos, abajo de 25 años. Bueno, estamos en las inferiores de Lógica. El otro día tuvimos la grata invitación de la gente de la UADE y pueden ver en nuestras redes lo que es el auditorio de 400 personas, de 400 alumnos de 18 a 22, 23 años que fueron a atender nuestra charla de 1 hora y media, digamos, por estos temas, contado con mucho mayor detalle, porque estaban todos los economistas, los que estudiaban la licenciatura en finanzas, contadores y administradores de empresa. Y ahora vamos a seguir con los de Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación, y ya hemos pedido
las mismas reuniones en la Ditela, en la Belgrano, en la UCA y en la UBA. Así que bueno, estamos empezando a nivel universitario y ojalá que en algún momento también lo hagamos en los colegios. Carlos. Sí, a Matías le quería preguntar de la resolución que sacó ayer la Secretaría de Hacienda respecto a que los municipios ya no podrán imponer sus tasas en la factura de los servicios públicos. Si tiene alguna relación, si considerás que tiene relación con la iniciativa que tuvieron. Sí, no es el ministro de Economía puso que esto tiene que ver con el ocultamiento. No es precisamente un tema de ocultamiento como el que acabamos de ver. No es un tema de ocultamiento. Es un tema de forma de cobrar el impuesto que en nuestra visión atenta contra el artículo 42 de la Constitución. Hay dos problemas y dos violaciones distintas. Una a la cual se puede referir el doctor Sapsay, que es si no se está inmiscuyendo en el poder, en la autonomía municipal, y ahí lo dejo a él para que conteste. Pero hay otro artículo, me voy a referir al artículo que se está violando con estas disposiciones, que como la ley 10.000 y pico de la provincia de Buenos Aires, acaballaron, si se me permite el término, ciertas tasas municipales en lo que son las facturas de luz, gas, etcétera. Exacto. ¿Qué es lo que se hicieron en esas normas? Para que se entienda bien. Lo que en el mundo pasa y sucede y tiene que pasar es que la empresa, digamos, proveedora de electricidad, manda su boleta con el IVA que corresponde a la alícuota agravada que tenemos del 27% y punto. ¿Ok? Y por el otro lado, la municipalidad manda su boleta de tasa de barrido, de alumbrado, barrido y limpieza, o de tasa de seguridad, de inspección de seguridad e higiene. Lo que sucedió en un momento es, agarremos y pongamos las tasas municipales dentro de la boleta de luz. Porque de esa manera la gente va a pagarnos y vamos a tener una cobrabilidad del 100%, porque si no le cortamos la luz. Eso atenta contra el artículo 42 de la Constitución, los derechos del consumidor, y específicamente tres palabras que son la libertad de elección. A mí no me estás dando opción. Yo no puedo discutirte la tasa porque me cortás la luz. Me voy completamente y me voy a nuestra vida cotidiana. Imaginemos que olemos a gas en nuestra casa. Llamamos a un gasista matriculado. Viene el gasista matriculado. Me hace toda la inspección, me hace un estudio, me dice, te pasó tal cosa. Te cobro 50.000 pesos de honorarios, de honorarios. Y si no me los pagás, te corto la luz. No, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esto es lo que estaba pasando. Entonces, allí se está violando en nuestro criterio el artículo 42, y desde el punto de la vista de la finalidad, es correcto lo que se está haciendo. Ocupate vos, empresa, de facturar la luz con su IVA y que la Intendencia te facture la tasa respectiva. Pero hay un problema que es el tema de la autonomía municipal, y ahí le paso la palabra al doctor Sapsay. Es un tema muy complejo por lo siguiente. En primer lugar, ¿hasta qué punto es una tasa? Para que sea tasa, tiene que haber una compensación de algo que se está prestando, y que acá no se está prestando nada. Entonces, si es un impuesto, estamos hablando de otra cosa. Eso es competencia municipal y depende de cada provincia en realidad. O sea que es un tema muy, muy complejo para poder resolverlo aún constitucionalmente. Sí, te agrego una cosita, que en el caso concreto de San Nicolás cobran la tasa de alumbrado en la factura, pero lo contradictorio, si querés, es que se derogó hace unos años la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y se reemplazó por un impuesto, porque se llama derecho urbano y que graba de otra forma, no por la contraprestación directa por metro lineal y demás. Pero lo contradictorio es que en la boleta de DEN llega la tasa que está derogada. Y esa tasa te la restan después del otro impuesto, digamos. Pero sí es raro que esté derogado un impuesto.
Ahora, el otro punto es qué es lo que está detrás de esta resolución, porque no es casualidad el tiempo en que fue dictada. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un descontrol de las tasas municipales. El caso de la Intendencia de Lanús, que subió de 2,36 a 6% de la facturación. ¿Saben lo que eso significa en términos de utilidad neta? Más del 50% probablemente. ¿Y esto por qué pasó? Esto pasó por un caso de corte que se llama ESO con Municipalidad de Quilmes. Lo que nosotros hemos aprendido toda la vida es lo que dijo el doctor. La tasa es por contraprestación, impuesto es sin contraprestación. Entonces, como es con contraprestación, el importe de la tasa tiene que estar en relación a lo que es el costo del servicio. Vamos a decir, el costo horario de los inspectores, de los 3 inspectores que vinieron a hacerme la inspección de la tasa de seguridad e higiene. Perfecto. Bueno, eso no ocurrió. Cuando fue eso con Municipalidad de Quilmes, se llamó audiencia pública. Fueron todos a explicar esto. De cuidado, que acá una de las cosas que se está discutiendo es que tiene que estar en relación al costo del servicio. Y cuando tenía la Corte la oportunidad de sentar jurisprudencia y sentar ese principio, en lugar de decir eso, en el considerando 12, dijo que podía tomarse en cuenta la capacidad contributiva, es decir, la facturación al final del día. Y entonces eso es lo que permitió que ahora tengamos ese calentamiento global fiscal que vimos en el mapa de recién. Que las tasas se fijen en relación a la capacidad contributiva, a la facturación, y eso está mal, porque eso es impuestizar una tasa municipal, lo cual no está permitido por Constitución. Ahí te da el micrófono. Gracias. Yo estuve averiguando el tema de porque en realidad yo no gastaba luz en la proporción que me lo cobraban, ¿no? Entonces yo llamé a Eden. Entonces Eden me dijo, mire, ustedes se tienen que reunir, que a mí me pareció fantástico lo que usted propone. Es a nivel internacional, hay muchísimos libros ahora de hacer disidencia, de que los ciudadanos coparticipemos. Yo sostengo eso permanentemente. Pero me dijeron, mire, ¿por qué no se reúnen un grupo de vecinos y entonces le dicen a la municipalidad, porque la municipalidad establece en la luz que nosotros pagamos como consumidores, como usuarios, lo que tenemos que pagar por una luz? Por ejemplo, en los edificios de copropiedad horizontal, de pronto hay una sola luz enfrente que está iluminando la casa o la vereda o lo que fuere. Pero proporcionalmente todos los propietarios pagamos un poco más, un poco menos, exactamente igual. Esa sola luz que nos está iluminando. Entonces a mí me pareció fantástico todo este tema de empezar a ver, porque yo empecé a averiguar cómo era. Entonces a mí me dijeron, miren, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ustedes, los ciudadanos, debieran hacer una presentación municipal, porque si hablamos de tasa, que es lo que dice el doctor, hay una contraprestación, porque ellos nos dan luz. Entonces ahí tenemos la contraprestación, que es la tasa, ¿no es cierto, doctor? Entonces, es decir, la luz está, pero, a ver, todo este tema que se está planteando, y de lo cual me parece muy bien, es tratar de establecer de que nosotros, además, participemos de todo esto y que nos demos cuenta que, a ver, que no somos tontos como creen que somos, porque en realidad somos ciudadanos bastante formados, gente. Entonces a mí me parece que esto que usted está planteando, me parece fantástico, porque me parece una apertura mental, porque creo que nosotros no es que no sepamos y no nos involucremos, que realmente no sabemos de impuestos, no estamos informados. No todo el mundo está preparado como para saber un tema de estos niveles, porque esta es la realidad. Veamos en qué país estamos, quiénes somos. Entonces, ¿cómo podemos hacer a los efectos de que los ciudadanos comunes, porque no los profesionales, que puedan tener acceso a una información? Porque yo lo que creo que hay que empezar a abrir mentes.
Entonces me parece que estamos un poco cerrados, todo está muy, todo es una censura. Así que bueno, yo los felicito, pero además quería plantearle el tema de la luz, que me parece muy importante como está dado. Gracias. Sí, muy interesante su planteo. Ahora tenemos el gran problema con un presidente que limita el acceso a la información. Con esa limitación, evidentemente, nos va a ser muchísimo más difícil, lo cual me he cansado de decir que es inconstitucional y viola además la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce expresamente a los gobernados el acceso a la información. Así que muy importante lo que se hablaba de la cultura, precisamente impositiva, y la cultura democrática, pero si no hay la posibilidad de saber de qué se trata porque nos cercenan el acceso a la información, es un círculo vicioso que desgraciadamente nos separa de la posibilidad de participar. Daniel, sí, una acotación, Orlando, digamos, esto que está a nivel político, ¿no? Es decir, aparece de un partido, te bajo la tasa, aparecen de otro partido, te la subo, ¿no? Como que está en el laberinto político, y los consumidores no se los ha consultado, no se los toma en cuenta. Cuando fue eso con Municipalidad de Quilmes y se llamó Amicus Curiae, esta audiencia pública, estaban todos los expertos, por un lado, estaban los defensores de las intendencias, de todos los colores políticos abroquelados y agarrados así como si fueran en un scrum de rugby, digamos, para defenderse entre ellos con distintos colores políticos. Y no se llamó ni a una sola asociación de consumidores, que son los que al final del camino terminan afrontando las tasas municipales. Lo destacó Nadine Argañarás como representante del IARAF. Estamos todos, pero faltan los principales, que son las asociaciones de consumidores que van a afrontar esto. No las pagan legalmente, pero las afrontan económicamente. Ahora, eso nosotros creemos que es una cuestión de falta de cultura fiscal en los miembros de la Corte Suprema, que es el mejor tribunal que tenemos para las cuestiones fiscales y que han sacado buenos fallos para lo fiscal, para los temas tributarios, pero no con la impecabilidad e implacabilidad que se necesita en un país con los impuestos más altos del mundo. Se necesita impecabilidad e implacabilidad. Y eso debería estar adentro de la Corte en miembros que entiendan el tema fiscal, los temas tributarios. Por eso es que Lógica se presentó en el procedimiento ante el Ministerio de Justicia y ante el Senado, diciendo, no nos venimos acá a oponer al señor Lijo, digamos al doctor Lijo, por su trayectoria, reputación, eso hay 1000 entidades antes que nosotros para dedicarse a eso. Lo que sí venimos a decir es que no puede ser que en el país con los impuestos más altos del mundo y con un pacto de mayo donde de 10 puntos hay 5 que son fiscales, que no se tenga la coherencia de nominar y designar un tributarista de los buenos, de los que defienden la Constitución en la Corte Suprema. No nos oponemos al constitucionalista porque el constitucionalista sabe de los principios constitucionales tributarios, seguramente. Pero acá es necesario un tributarista que sepa también de principios constitucionales desde el lado del tributario y conociendo la legislación de fondo. ¿Ok? Matías, me has respondido la pregunta que le iba a hacer a Daniel en cuanto a la ignorancia jurídica tributaria, no solo de esta Corte, sino de tiempos de siempre, ¿no? Que las Cortes no están preparadas en temas tributarios y así ya al margen de ser serviles al gobierno de turno, la ignorancia jurídica sobre el tema ha hecho que se declaren constitucionales leyes y decretos que son manifiestamente inconstitucionales. Desde la vuelta de la democracia, 23 ministros de Corte los tenemos expertos en derecho de familia, defensa del consumidor, derecho ambiental, y ni uno solo en temas fiscales, en temas tributarios. Ni uno. Espera el micrófono, así te escuchan todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. Lo que usted dijo es, disculpen, me voy a dirigir al señor Matías. Ya lo escuché en la otra oportunidad, en la cual
plantea que de acuerdo a los impuestos en la Argentina, cualquier empresario tiene que pagar el 106% de impuestos, o un valor X se va un 106% más arriba, tomando en cuenta los impuestos, de tal manera que cualquier empresario estaría perdiendo permanentemente si actúa, digamos, correctamente, ¿no es cierto? O sea, esto quiere decir de que jamás nosotros vamos a poder competir con los vecinos o con cualquier empresario de cualquier lugar del mundo que quiera comercializar, porque no sé si lo habrá escuchado seguramente que cualquier consumidor argentino dice que el argentino es un delincuente, o sea, el empresario argentino es un delincuente. Pero en realidad lo que está pagando son impuestos, no es que produce de manera, o sea, no profesional o de manera escandalosamente cara o ineficiente, ¿no? Sí, una aclaración como dijimos recién. No es que en la Argentina se paga 106% de presión fiscal. Lo que sí es que en el caso testigo del Banco Mundial, con el margen bruto del 20%, en la Argentina no alcanzarían las utilidades para pagar los impuestos, con ese margen bruto del 20%. Ahora, no necesitábamos nosotros que el Banco Mundial nos venga a decir a nosotros que el margen bruto del 20% no funciona en la Argentina. Si lo preguntamos en la ferretería o en la empresa de tubos de acero, nos va a decir que el 20% en la Argentina de margen bruto no funciona. Lo que sí es sorprendente para nosotros es que en el resto del mundo el 20% sí funciona. Esa es la gran novedad nuestra. Lo que es increíble es que un margen muy razonable del 20%, tan bajo como el 20%, funciona. Entonces allí lo que sucede en la Argentina es una de dos. O la gente se pasa a la informalidad y no paga, digamos, ese 50% de impuestos que se tiene a la hora de consumir, todos esos impuestos adentro de la cadena productiva, o hay que subir brutalmente el margen, el precio, para poder meter todos los impuestos adentro. Y queda fuera internacionalmente. Por ese motivo es que en la Argentina un par de zapatillas es un artículo de lujo que se roba, digamos, como artículo de lujo, mientras que en otros países el par de zapatillas, digamos, es un artículo más que no es considerado un bien de lujo para ciertas clases sociales. ¿Más preguntas? Orlando, sí. Como la otra vez, siempre traemos nuestro merchandising de lógica y va destinado, ya la otra vez se lo dimos a Orlando como organizador, va destinado a aquel que está más cerca del día de hoy como fecha de cumpleaños. No mientan. Sí, me muestran el documento. Hay que mostrar el DNI. Y acá tenemos nuestra bolsa de no salís de compras, salís a pagar impuestos.